A continuación, mostraremos la resolución del problema que fue proporcionado para el PIA, el cual trata sobre un intercambiador de calor que, en nuestro caso, fue tomado como un intercambiador de calor con tubos concéntricos. Los integrantes del equipo son Jacqueline, Jorge, Pierre, Salma y yo, Alexis. El problema que fue proporcionado nos habla acerca de un intercambiador de calor que es utilizado para la pasteurización de la leche, en el cual la leche fluye a 20 grados centígrados, junto al agua que está caliente e inicialmente su temperatura es de 140 grados centígrados. El flujo másico del agua es de 5 kilogramos sobre segundo. Para completar el proceso de pasteurización y por tanto restringir el crecimiento de microbios en la leche, es necesario que la temperatura de salida de la leche alcance al menos 70 grados centígrados. Como ingeniero de diseño, su trabajo es diseñar un intercambiador de calor para que se pueda alcanzar la temperatura de salida de la leche de 70 grados centígrados. Uno de los requisitos de diseño es que la temperatura de salida del agua caliente debe ser al menos de 10 grados centígrados más alta que la temperatura de salida de la leche. El intercambiador debe cumplir con las restricciones estándar de caída de presión y sobredimensionamiento. Ahora procedo a explicar las propiedades del agua, que es el fluido caliente de la sección anular. La temperatura de entrada es de 140 grados centígrados, ya que este dato es proporcionado por el problema. Asimismo, tenemos la temperatura de salida, que es de 80 grados centígrados. Calculando la temperatura media, que es el promedio de estas dos temperaturas, nos da un valor de 110 grados centígrados. La densidad, la capacidad calorífica, la conductividad, la viscosidad y el Prandtl son datos que fueron sacados del Cengel de la siguiente tabla, esta tabla. Y aquí viene la referencia y pues aquí está básicamente los datos. Muy bien. Una vez dicho esto, tenemos el flujo másico. El flujo másico es de 5 kilogramos sobre segundo de acuerdo al problema. Bueno, y después tenemos el cálculo de Q. Q se calcula con la división del flujo másico entre la densidad. Para las propiedades de la leche, que es el fluido frío en el tubo interno, se tuvieron que tomar muchas consideraciones. Una de estas fue sacar los datos de una tesis que encontramos mediante investigación. En esta tesis se nos da el dato de la densidad y de la capacidad calorífica. También nos proporcionan una fórmula para calcular la viscosidad de la leche, la conductividad de la leche y pues ya sabemos cómo calcular el Prandtl con estos datos y básicamente solo se hace un despeje y con eso se calcula el Prandtl una vez que ya tenemos la viscosidad y la conductividad. Entonces, de acuerdo a esa fórmula que se aplicó aquí, calculamos la viscosidad y nos da un valor de 1.55 exponencial a la menos 3 y aquí está el cálculo de la conductividad que nos da un valor de 0.58 y también está el Prandtl que es el despeje de la capacidad calorífica, viscosidad dinámica, conductividad térmica y pues la igualdad que es el Prandtl que es de 7.73 exponencial a la 0. Para el flujo másico se necesitó la fórmula de Q sustancia 1 es igual a flujo másico por Cp delta T, que es igual a Q sustancia 2, que es igual a flujo másico de la sustancia 2, Cp de la sustancia 2, delta T de la sustancia 2, que es igual al Q total del sistema por U por A por delta T. Bien, entonces, una vez dicho esto, pues básicamente solo se utilizó un despeje donde se tomó en cuenta la delta T, el Cp y el Q del sistema. Muy bien, y esto nos da un valor de 6.52. Y después hacemos el cálculo de la Q, que es el mismo que se hizo con el del agua, que es la división del flujo másico entre la densidad. Ahora, los diámetros que fueron tomados son estos. Primero hablaré de la nomenclatura. La nomenclatura de estos diámetros
es la siguiente. Tenemos el diámetro exterior-exterior, que es este. Tenemos el diámetro interior-exterior, que es este. Tenemos el diámetro interior-interior, que es este. Tenemos el diámetro exterior-interior. Bien, el diámetro exterior-exterior representa el tubo desde su inicio hasta su final. Es decir, desde donde comienza el círculo hasta donde termina el círculo, visto de frente. En este caso lo pusimos así un poquito como de lado, pero pues si vemos el tubo de frente realmente, pues es desde donde inicia el círculo hasta donde termina. El diámetro interior-exterior representa por donde pasa toda la sustancia de la leche y pues de paso también representa todo el tubo de la leche y aparte representa por donde pasa el agua. El diámetro interior-interior representa únicamente por donde pasa la leche y el diámetro exterior-interior representa el tubo por donde pasa la leche y únicamente por donde pasa la leche. Bueno, para los diámetros se utilizaron las medidas comerciales de 3 y 2, que en este caso se convierte en 3.5 y 2 pulgadas, y una vez convertidos en metros, pues nos da estos resultados. Para los datos del acero también fueron obtenidos del Cengel y los obtuvimos en pies. Estos datos fueron convertidos a metros y aquí están. Esta es la rugosidad del acero, es acero comercial. Finalmente se procede a mostrar los cálculos del tipo D y C, que son tubos concéntricos en contraflujo. Primero que nada es importante mencionar el diagrama. Este diagrama muestra cómo va la corriente del agua, que es esta franja gris. Esto representa el agua, y la leche, que es representada mediante esta franja rosa, y como se puede ver van en contraflujo. Bien, una vez sabido esto, podemos ver que para calcular la Q del sistema se necesitan el flujo másico del agua, la capacidad calorífica por el delta T del agua. Muy bien, y esto nos daría este resultado. Y para calcular el diámetro externo se necesitaría la diferencia de DIO y DOI. ¿Por qué se necesita esta diferencia? Pues como podemos ver aquí, DIO y DOI son la distancia que recorre únicamente el agua. Voy a mover un poco esto hacia acá, pero básicamente está en el mismo lugar, solo que en este lado. Y como se ve aquí, únicamente esto que está aquí marcado como gris es por donde va a recorrer, donde va a pasar el recorrido del agua. Entonces eso representaría el diámetro externo. Y para el cálculo del Reynolds del tubo externo, que vendría a ser el agua, se necesitaría la siguiente fórmula, que es esta: 4 por el flujo másico del agua por la viscosidad del agua por pi por el diámetro externo que viene a ser el del agua. Ya nada más se sustituyen los datos y nos daría 1.43 exponencial a la más 6. Y luego para el Reynolds del tubo interno, que representa la leche, solo se necesitaría 4 por el flujo másico de la leche entre la viscosidad de la leche por pi por el diámetro interno que viene a representar el flujo por donde pasa la leche, como se ve en este pequeño diagramita. Aquí el DII representa únicamente el espacio por donde está pasando la leche. Entonces este nos da a 1.37 exponencial a la más 5. Para el cálculo de el F interno y el F externo se utiliza Solver. Se basa en la siguiente fórmula. Esta fórmula se despeja para igualarla a 0 y así proceder a utilizar Solver. Una vez que se iguala a 0, se pone un valor inicial en F interno y en F externo y se pone como celda objetivo la función de F y como celda variable la función de interno. Primero se hace con el Solver, y después se va a hacer con haciendo tal cual el mismo paso, y nos da que el F interno es de 0.0210 y el F externo es de 0.0252.
tomando en cuenta que el F interno vendría a ser el de los valores de la leche, o sea que se tomaría el DII y la rugosidad del acero y pues el Reynolds de la leche, y tomando en cuenta que el F externo pues sería del agua, que igual se tomarían los datos del agua, que es el diámetro externo, el Reynolds del agua y la rugosidad del acero, y pues ahí están los valores. Ahora se calcula el Nusselt. Para calcular el Nusselt interno tenemos esta fórmula que sería la misma para calcular el externo, y para calcular la conducción es esta, que es Nusselt por conductividad entre el diámetro. Muy bien, regresamos y básicamente sustituyen aquí los valores de la fórmula que se mostró con anterioridad, tomando en cuenta que si es el del interno se utilizan los valores de la leche, que está aquí, interno, leche, Randall de la leche, y nos da 9.56 elevado a la exponencial 2. Y después la de conducción, como habíamos mostrado con la fórmula anterior, también se toman en cuenta los valores solo de la leche y nos da a 1.06 exponencial a la más 4. Para el exterior se tomarían los valores del agua, que como se puede mostrar, se están tomando los valores del agua, el Prandtl del agua, el Reynolds del agua, y esto nos daría a 5.66 exponencial más 3. Lo mismo para la conducción, que es la fórmula que mostramos con anterioridad, y nos da 2.21 exponencial más 5. Y después tenemos el U total, que se calcula con la siguiente fórmula. Es esta fórmula. Ya tenemos la conducción interior y la conducción exterior, entonces solo sería sustituir en esta fórmula y nos da 1.01 exponencial más 4. Y aquí están los valores que se tomaron. Después, para calcular delta T1 se necesita tomar en cuenta la temperatura de entrada del agua y la temperatura de salida de la leche. Para calcular el delta de la temperatura 2 se necesita la temperatura de la salida del agua y la temperatura de la entrada de la leche, y nos da 70 y 60. Ahora se va a calcular la delta de la temperatura de LM. Esta es la siguiente, es esta. Ya tenemos delta T1, ya tenemos delta T2, y ya nada más sería sustituir los valores aquí, que fue lo que se hizo acá. Y una vez sustituidos los valores, ya aquí está, como se muestra aquí, nos da 64.87. Después tenemos el área superficial. Para el área superficial se necesita la siguiente fórmula, que es esta. Ya tenemos el delta T a TML, el Q ya tenemos U, se sustituyen los valores y nos da 1.9391. Aquí está cómo se utilizó, las celdas que se seleccionaron. Y para la longitud tenemos que se necesita el área superficial, el número de tubos, el número de pasos, pi, y el diámetro externo interno. Y aquí está los valores que se están utilizando. Ya se había asumido que el número de tubos es 1 y el número de pasos es 1. Entonces esto es con los valores asumidos. Y así es como tenemos que la longitud es de 10.210. Esta sería nuestra primera longitud. Esta es una longitud asumida. Y después, para la caída de presión de las horquillas, tomamos la siguiente fórmula. Es esta. Sería 4 por el número de pasos, por la densidad de la leche, por la velocidad de la leche, que viene a ser el flujo másico de la leche, entre 2. Y bueno, aquí está, ya nada más se sustituyeron los valores y ahí están las celdas que se seleccionaron y nos da un valor de 17.458.17. y ahora se necesita la caída de la presión para el tubo interno, donde no son las horquillas, y se calcula mediante la siguiente fórmula, que es esta. Igualmente se utilizan valores de la leche, variables más bien, y aquí está, se sustituyen y nos da un valor de 1.79 exponencial a la más 4. Estos fueron los
número de tubos asumidos y el número de pasos asumidos, y la caída de presión total necesaria es la suma de estas dos presiones, que nos da 35.319, que sigue estando dentro del rango, y tenemos que el nuevo número de sobredimensionamiento es 1 y es 3, entonces se calcula una nueva L con el 12 pies, que es el estándar, y se convierte en metros, que es 3.65. Ahora calculamos el área sobre dimensionamiento, que se calcula mediante esta fórmula. Ya tenemos la longitud, tenemos el número de tubos nuevo, el número de pasos nuevos, DOI. Muy bien. Regresamos y aquí están las celdas que se seleccionaron, y pues el resultado sería de 2.080, y el sobredimensionamiento, aquí está las celdas que se seleccionaron, que básicamente ese es la diferencia del área superficial necesaria y el área de sobredimensionamiento, que es de 7.46, que sigue estando dentro del rango, y la caída de presión ya con el nuevo número de pasos sería de 52.374, y el tubo interno sería de 6.40 exponente a la más 3, que la suma de estas serían de 58.773.07, y sigue estando dentro del rango. Ahora bien, la segunda parte de nuestra exposición es la explicación y la demostración del comportamiento cuando se aumenta y disminuye un 20% para dos variables correspondientes, que es para el agua. Cuando se aumenta y disminuye un 20% para el flujo másico, sería en el caso número 1, y el caso número 2 es cuando es más o menos 20% la temperatura hidráulica de entrada. Este sería el primer caso, donde partimos desde el valor base del ejercicio, que son los 5 kilogramos sobre segundo, que es el renglón aquí en azul, y de ahí comienza el aumento y la disminución del dato. Cuando se disminuye un 20%, llegamos a un valor de flujo másico de 4 kilogramos sobre segundo, y cuando se aumenta el 20%, llegamos a un valor de casi 6 kilogramos sobre segundo. Nuestro objetivo es encontrar el valor de la T de salida desde la razón de transferencia de calor real, y a su vez utilizando los valores de la efectividad y la razón máxima posible de la transferencia de calor. Inicialmente conocemos que la razón de transferencia de calor real se puede determinar desde un balance de energía en los fluidos presentes, que se puede mostrar aquí a continuación. La ecuación es esta de aquí, que el caliente es el agua y el frío es la leche. Para ello es necesario obtener el valor de la razón de capacidad calorífica de cada fluido, que son las ecuaciones que se muestran aquí abajo, que es la CC y CH respectivamente. Aunque en este caso, pues la incógnita es el cambio en el agua, nos dirigimos a calcular el valor de CH. Sería en esta celda de aquí, y que es el producto del MCP para el agua. Podemos ver cómo utiliza el valor del flujo másico y el CP del agua, que se encuentra aquí arriba. Esos serían los valores para poder calcular el CH de, pues el C del agua. Y el CO es un valor constante, que es el valor para la leche. Sería este de aquí. Este es constante ya que no tenemos ningún valor que cambie para él. Es importante recalcar que para realizar el cálculo de la razón máxima de transferencia de calor se utiliza el valor de C mínima. Y pues este es el valor que nos puede ayudar a demostrar el valor máximo del cambio de temperaturas, además de considerarse como una restricción física para considerarse un límite de transferencia de calor. Al calcular estos valores podemos obtener una información teórica, podemos identificar si esta es mínima o máxima. Como bien se muestra en esta columna, podemos ver que ambas, en toda esta columna de aquí, todos los valores que nos dan en CH son un C mínimo, entonces estamos en las operaciones correctas. Y pues así podemos utilizarla para calcular el valor de la transferencia de calor, y utilizamos la ecuación de la Q máxima, que sería esta celda de aquí,
y con esta la podemos calcular con el valor de C mínima, que es la celda que se encuentra de este lado, y la delta T de entrada. Por otro lado, se utiliza también el valor de la C, que es esta de aquí, que esta es la división entre la C mínima y la C máxima para encontrar la efectividad en el intercambiador. Pues bien, la efectividad es la razón de transferencia de calor real entre la razón máxima posible de transferencia de calor que puede existir en los fluidos a estudiar. Esta propiedad puede obtenerse desde dos posibles cálculos. El primero es a partir del cociente de las razones de transferencia de calor real y máxima, o bien desde el NTU. El NTU es esta celda de aquí, que es el número de unidades de transferencia de calor que se da por U, el coeficiente global de transferencia de calor, por el área superficial del valor de C mínimo. Con esto, aplicando las variables obtenidas, aplicamos la ecuación del cálculo de la efectividad, que es el cálculo de aquí. Podemos ver que se utiliza el valor de NTU y de C. La ecuación que se utilizó es esta de aquí, de la tabla rosa que se obtuvo del Cengel, y esta es para tubos concéntricos a contraflujo. Ok, regresamos a la tabla. Y finalmente nos centramos en calcular el comportamiento de la temperatura de salida, que es nuestra incógnita inicial, el cómo cambia la temperatura de salida respecto al cambio del flujo másico. Para esto volvemos a nuestra ecuación de Q real, que es igual a C por delta T. Y bien, para el primer caso, pues es el cálculo para la temperatura de salida para el fluido frío, que es el de la leche, siendo TCO. Y pues para este valor es el cálculo de Q real entre la C máxima, ya que la leche es el valor constante, más la temperatura de entrada de la leche. Aquí se encuentra la Q real. Tenemos el valor de C constante, que es el de la leche, y su temperatura, siendo esta de aquí. Bien, y pues habiendo calculado ya la temperatura de salida de la leche, nos pasamos a la siguiente columna, que sería el cálculo de salida del agua. Esto es para poder calcular la temperatura del fluido caliente, que es el comportamiento en el que nos vamos a enfocar, ya que la propiedad del fluido másico hidráulico es el que estará aumentando o disminuyendo, que es el más menos 20%. Esta propiedad depende de la C mínima, entonces la ecuación cambia un poco. La temperatura hidráulica de salida se obtiene de la diferencia de la temperatura de entrada del agua y la Q real entre la C mínima. Aquí podemos ver la ecuación. Es la Q real, la C mínima y su temperatura de entrada. Ya habiendo calculado los valores de la temperatura de salida del agua, podemos observar el comportamiento de ambas temperaturas en nuestra gráfica, donde el valor independiente es el flujo másico, ya que este se encuentra en cambio, y la variable dependiente sería la temperatura de salida, ya que esta depende claramente del flujo másico. Y pues podemos observar que el comportamiento es lineal. Sin embargo, llega un punto como por el área de aquí, en el que ambas rectas se unen, y que en ese punto es donde el calor de la C máxima es igual a C mínima, donde deja de existir la presencia de transferencia de calor en ambos fluidos. Por último, para el último apartado es el segundo caso que se presenta en el PIA, que es el tener la posibilidad de cambiar un más o menos 20% en la temperatura hidráulica de entrada, en la cual el valor en el que comienza el cambio es en el que nos proporciona el ejercicio, que son los 140 grados centígrados, que es el rectángulo que aparece aquí en azul. Para ir disminuyendo el valor de esta temperatura, llegamos a un valor de 112 grados centígrados, y al aumentar el 20% llegamos a 168 grados centígrados. En este caso, se toman los valores constantes de la razón de capacidad calorífica de la leche, que es la máxima,
que se calcula con el MCP de los datos de la leche. Se calcula la capacidad calorífica para el agua, que es la mínima, que de igual forma se calcula con el MCP. Valor de U, que también lo calculamos de forma constante. También el número de unidades de transferencia, que es la multiplicación de U constante por el área de sobredimensionamiento sobre la C mínima, que es la del agua. También ocupamos el valor de C, que es la división entre la C mínima y la C máxima. Y por último, la efectividad, que es con la fórmula que depende de NTU y de C, que se había mostrado en la primera tabla. Y ahora, para comenzar con los cálculos, iniciamos obteniendo el valor de Q máxima, que es esta de aquí. Esta se obtiene con la multiplicación del C mínimo por delta T. Habíamos mencionado que el C mínimo es la del agua, que es constante, y la diferencia de temperatura, que sería esta cambiante, y la otra que sería la constante que tenemos aquí arriba de la leche. ¿Ok? Obteniendo los valores de Q máxima, nos basamos en el cálculo de la Q real, que es esta que se encuentra aquí al lado. Esta se obtiene de un simple despeje de la ecuación del cálculo de efectividad, que es la multiplicación de la Q máxima por la efectividad que tenemos en la parte de abajo, ya que se tomó como un valor constante. También se calculan todos los valores y proseguimos a calcular el valor de TC. Para el cálculo de las temperaturas de salida aplicamos la misma técnica que en el caso número 1, que fue en la tabla de arriba, donde para la temperatura de salida de la leche es igual al cálculo de la Q real entre el valor de la temperatura hidráulica de salida, que es esta, más la temperatura de entrada de la leche. Y para el valor de la temperatura hidráulica de salida, que es la columna de aquí al lado, se obtiene la diferencia de la temperatura de entrada del agua y la Q real entre la C mínima. Y bien, así teniendo todos los valores obtenidos en la tabla, podemos irnos directamente a nuestra gráfica y ahí comparamos con la anterior, que en esta se observa un cambio constante y lineal, sin un punto en la que la transferencia de calor deje de existir entre los fluidos, como habíamos visto anteriormente en la parte de aquí arriba, en esta área. Se observa que en la gráfica de abajo el comportamiento es constante. Y pues es por ello que si lo ponemos en comparación, es más práctico e importante controlar la temperatura de entrada del agua que el flujo másico hidráulico, porque el valor de la temperatura de salida del agua varía menos según los cálculos obtenidos y su comportamiento gráfico.